Quiero decirles que el título del mensaje es precisamente esa: una razón para vivir. ¿Me pones nuestra declaración, por favor? Vamos a leer nuestra declaración que tenemos. Y amados hermanos, yo espero que vayamos asimilando lo que estamos leyendo. Esperamos que lo encuentre pronto nuestro hermano Iván. Ahí está. Lea conmigo. Y dice: esta es mi Biblia. La oiré, la leeré, la estudiaré, la memorizaré y la aplicaré a mi vida. La palabra de Dios me anima cuando me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La palabra de Dios me empodera diciéndome: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. La palabra de Dios me da libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra de Dios me ayuda a prepararme. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16-17. Por su influencia en mi vida, nunca volveré a ser igual. Amén. Y usted que tiene a Cristo en su vida y ha estado leyendo la palabra del Señor y aplicándola, usted ya no es igual. Amén. Es una realidad. Ya no somos iguales, pero no nos quedaremos estáticos. Seguiremos avanzando en esa transformación de vida que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Una razón de vivir. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Le decía a mi esposa, se me olvidó, iba a comprar un apuntador láser. A veces parecemos linterna, ¿verdad? Abrimos el abanico. Pero qué diferente es un apuntador láser. ¿Qué es su propósito en la vida? Esa pregunta parece ser simple, sin embargo, es una pregunta a la cual la mayoría de las personas no le tienen una respuesta. Pensamos que los únicos que tienen propósito en la vida son los jóvenes, pero la mayoría de adultos no tienen tampoco propósito de vida. Y lo más triste es que muchos han muerto y murieron sin propósito de vida. Y lastimosamente es un problema que vemos también en la iglesia. ¿Por qué aún cristianos cometen suicidio? Aún pastores cometen suicidio. ¿Por qué hay cristianos que tienen depresión? ¿Y por qué hay cristianos en un 90% de las iglesias locales no se involucran en el trabajo de la iglesia? ¿Y por qué muchos cristianos regresan a sus hábitos pecaminosos y siguen siendo adictivos en sus vidas? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sabe qué hicieron los apóstoles?
perdieron su razón de vivir. ¿Y qué hicieron? Regresaron al oficio de la pesca. El pasaje que nos leyó la hermana Suri, gracias. Por un momento la perdí de vista. Ese pasaje nos tiene que hacer reflexionar hoy. ¿Cómo se titula el mensaje? Una razón para vivir. Hace 8 días predicamos de Lucas 9:23. ¿Alguien se acuerda del pasaje? Lucas 9:23. Nada más el 23. Y Jesús les dijo, si alguno gracias. Y Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Les mandé el versículo en versión actual. Si alguno quiere seguir mis pisadas, tiene que estar dispuesto a no hacer lo que quiere. Y debe estar puesto a obedecer. Yo cuando lo leí me dio un guantazo. Y le dije, espérate Señor, se vale sobar. ¿Sí? Se vale sobar. Y esa es una invitación a ser discípulos. Pero el discípulo debe de tener razón de vida. El discípulo debe de tener razón de vida. Por eso, la primera razón para vivir es, número 1, porque somos piedras vivas con un servicio significativo en la iglesia de Dios. La primera razón para vivir es porque, número 1, somos piedras vivas en un servicio significativo en la iglesia de Dios. ¿Cuál es la razón? Servir a Dios. Pero no es un servicio al ahí se va. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Ya tiene razón de vivir? La pregunta es, ¿está asumiendo su razón de vida? Muchos jóvenes se han estado metiendo a grupos en las escuelas. Pero muchos adultos son parte de un grupo en el centro de trabajo y algunos no saben que son cristianos. Y como cristianos tenemos que marcar una diferencia. Y ahí donde está, ahí donde vive, usted tiene que marcar la diferencia. Y ahí tiene que servir. Aunque Pedro compara la iglesia como un edificio, es un edificio que lo componen muchas piedras, pero la más importante es Cristo. Un día estaba viendo megaconstrucciones, National Geographic, y me vi el documental de las grandes construcciones antiguas. Y me interesó porque ahí estaba el templo de Jerusalén. La Biblia nos dice que en la antigüedad esa zona era una montaña y la pregunta es, ¿por qué está plano? Cuando Herodes el Grande reconstruye el templo,
Él mete, amados hermanos, toda una infraestructura. Nosotros le llamamos castillos. Él mete arcos. ¿Sí? Y mientras el cerro viene hacia abajo, Él construye los arcos hacia arriba y lo deja todo plano. Y ahí se construyeron, amados hermanos, muchas cosas. Así que abajo hay como un, ayúdenme, sótano gigantesco. Y usted va a ver arcos sobre arcos que sostienen una losa, y en esa losa está construido templos, almacenes y muchas otras cosas más, y que es gigantesco. Pero en el arco va haciendo la vuelta y vienen levantándolo de ambos lados. Todo está flojo, pero la piedra central la meten a la fuerza porque es la que aprieta, es la que sujeta y es la que hace que funcione el arco para soportar cualquier carga. Cristo es esa piedra, la principal piedra, la que hace que funcione absolutamente todo. Somos piedras al lado de la piedra principal y tenemos propósito de ser, pero no funcionamos si Cristo no es parte de nuestras vidas. Usted está al servicio de Dios con un propósito definido. Cuando tú vienes a ser parte de la iglesia, llegas a ser parte de un organismo con un significado eterno. Entienda eso. Todo lo que hace la iglesia tiene trascendencia eterna. La iglesia es mucho más grande que usted como individuo. El ser parte de la iglesia magnifica el costo de nuestros errores e incrementa el valor de nuestras contribuciones. Si tú eres un miembro de esta iglesia, tú tienes un servicio que desempeñar para fortalecer a la iglesia, el edificio de Dios. Usted tiene razón de vivir. Si usted en su vida se ha sentido como pieza de rompecabezas que no cabe en ningún lugar, es porque usted no ha asumido su razón de vivir. Usted tiene una asignación en los dones o el don que Dios le ha otorgado. Eso se lo he dicho en muchas ocasiones cuando he predicado. Entienda, por favor, usted tiene un don, es su ministerio, es su servicio, es su herramienta de trabajo, es la pieza del rompecabezas que le permite engranar en la iglesia. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Desafío. Nuestra razón de vivir es servir a Dios. Nuestra razón de vivir es servir a Dios. Nuestra razón de vivir es servir a Dios. La segunda razón para vivir es porque, número 2, somos real sacerdocio con una oportunidad privilegiada de glorificar a Dios. Somos real sacerdocio con una oportunidad privilegiada de glorificar a Dios. Yo le invito, amado hermano, que traiga su libretita de apuntes.
Si la mente te es infiel, usa lápiz y papel. Es en serio. No es porque esté el pastor Raúl ahí predicando, el que sea, el que venga a predicar. Porque un día usted tiene que enseñar lo que está aprendiendo hoy. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Estoy aprendiendo para enseñar a otros. Apunte. Número 2. Somos real sacerdocio con una oportunidad privilegiada de glorificar a Dios. Primera de Pedro 2:5. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Israel tenía un sacerdocio, una clase especial de líderes religiosos que a través de ceremonias de limpieza eran considerados santos y se les otorgaba un acceso directo a Dios. La gente común era considerada impía, profana, sucia, no digna de entrar en la presencia de Dios. Entonces estos sacerdotes tomaron muy en serio el acercamiento en la adoración a Dios. Y vamos a estar hablando, el próximo tema es la vida del servidor de Dios. Ya se las adelanté, hasta ahí nada más. Pero déjame decirte que como servidores de Dios tenemos que llevar vidas de santidad. Sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Pero Cristo está en ti. Cristo en nuestras vidas cambia rotundamente las cosas. Porque Él es el sumo sacerdote que con su sangre nos ha limpiado del pecado. Por eso usted puede elevar oraciones y tiene acceso directo a Dios. Por eso tenemos el privilegio de confesar pecados directamente. Tenemos el privilegio de que Dios nos esté viendo todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que no te das cuenta, pero Dios está metiendo las manos en tu vida y te está ayudando en todo momento. Pero hay algo que yo tengo que entender. Abra su Biblia, por favor. En Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios 1, 12, y es en pantalla. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué es eso? Somos, amado hermano, el punto en el cual Dios es celebrado, o somos el punto en el cual Dios es avergonzado. Hay un tema en la Biblia en relación con el rey David por lo que hace. Y cuando este rey David mata a Urías y se queda con su esposa, cuando se le presenta el profeta, le dice, ¿verdad?, que lo que había hecho era para que sus enemigos murmuraran. Tus hechos y los míos o glorifican a Dios o son un punto para que el enemigo murmure. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Se repite en el versículo 6, se repite en el versículo 14. Ahí mismo en Efesios capítulo 1.
Nuestra razón de vivir es glorificar a Dios, reconocer su grandeza, reconocer que todo lo que tú tienes viene de Él. Glorificar a Dios implica la obediencia absoluta. No es cuestión de que si quieres o no obedecer. Cuando el Señor le da una orden a un ángel, no importando la jerarquía, ellos obedecen al pie de la letra. Ellos no se ponen, no puedo, Señor, no tengo para el colectivo, está haciendo mucho sol, Señor, ay, ahorita voy a desayunar, ¿me quieres esperar un momento, por favor? No. Ellos obedecen al momento. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando el profeta Daniel ora y pide a Dios algunas cosas, cuando se presenta el ángel ante Daniel, se presenta y le dice, Daniel, eres muy amado delante de Dios. Y cuando Dios escuchó tu oración, lo estoy parafraseando, y cuando Dios escuchó tu oración, inmediatamente te fue dada respuesta y me las encomendaron a mí. Pero el ángel caído, príncipe de Persia, me ha detenido por 14 días. Pero vino el arcángel Miguel a ayudarme. Y he aquí ahora estoy delante de ti para entregarte la respuesta. Amado hermano, Dios contesta al momento. Y los ángeles obedecen al momento. ¿Y usted y yo? ¡Yuhu! ¿Y usted y yo? Es importante entender entonces que nuestra razón de vivir es glorificar a Dios. Y hay muchas cosas implícitas ahí. Y la principal es la obediencia a Dios. ¿Estamos, hermanos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, no haga lo que quiera. Niéguese a sí mismo. Después, ¿qué dice? Tome su cruz, esté dispuesto a morir. Porque realmente es lo que está diciendo. Usted debe estar dispuesto a morir por Cristo y su reino. Y sígame, esté dispuesto a obedecer. Glorificar a Dios, amado hermano, es todo eso. Por eso, nuestro desafío es glorifiquemos a Dios en nuestro diario vivir. La razón tercera, o la tercera razón para vivir es porque, número 3, somos el pueblo de Dios, con una responsabilidad crucial de ser testigos de su verdad. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien? Y algo lo hicieron. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó a alguien? Porque también esa es nuestra razón de vida. La iglesia Dios la dejó aquí en la tierra para que predique su palabra. Es la razón de ser de la iglesia. Y cuando la iglesia deja de predicar, pierde su razón de vida. Y como sal se ha vuelto insípida. Y como luz quedó abajo del almud. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es otra versión. Para que anuncies. No necesitamos explicación. Necesitamos obediencia. Dios te ha otorgado un estatus honorable con el propósito de comunicar la verdad del Evangelio a la gente perdida. Evangelicemos a la gente con el propósito de formar discípulos de Cristo que a su vez formen discípulos. Debo de ser discípulo para formar discípulos. La orden no es hacer creyentes. Discúlpeme si usted está evangelizando y ahí los deja como un abortivo tirados. No, ese es el plan de Dios. Piense en uno de sus hijos, el que sea. Bueno, algunos nada más tienen uno. Pues piense en él. Piense, vaya al centro del parque y abandónelo. ¿Lo haría? ¿Lo haría? No. Hasta nosotros nos diríamos, ni que estuviera yo loco o loca. Pero hermanos, cuando predicas el Evangelio y la persona recibe a Cristo, es un bebé espiritual y tú lo agarras y lo avientas al parque y sales corriendo. ¡Ay, que Dios te bendiga! Porque es una responsabilidad, amado hermano, y tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque formar discípulos implica dedicación de tiempo. ¿Me entiende por qué el ejemplo? Dedicación de tiempo. Lo que Dios te ha enseñado, ¿a quién lo estás traspasando? Si no tienes a alguien, no tienes razón de vida. Dios anhela que comuniques la verdad del Evangelio con un estilo de vida distintivo. Si yo quiero cambiar mi forma de ser como cristiano, tengo que empezar a pensar diferente y tengo que empezar a actuar diferente. ¿Va a ser fácil? No. Cuando tú te compras unos zapatos nuevos y ese zapato te lastima, vas, te los quitas y te pones los viejitos. ¿Por qué? Porque ya están normados a tu pie, no te lastiman. Tú te los quitas, esos nuevos, te pones los viejos y lo primero que haces es... Pero amado hermano, Dios quiere que quitemos de nuestras vidas precisamente esa comodidad que no te permite avanzar. No te familiarices con el mundo. El mundo te da mucha comodidad. Es más, no te enamores del mundo. Da muchas cosas que en el paladar son como la miel, dulces y sabrosas, pero en el estómago es un veneno mortal. Somos llamados a abstenernos de los deseos pecaminosos que hacen guerra contra Dios y contra las almas perdidas. Satanás, el mundo, van a tratar a como dé lugar de que usted no cumpla su razón de vivir. Vivamos vidas que marquen la diferencia. Vivamos vidas donde sirvamos a Dios, donde glorifiquemos a Dios y donde seamos los testigos de Dios. Hay razón de vivir.
Muchas veces perdemos la razón de vida porque no cumplimos con la razón de vida que Dios nos ha dado. Por eso te sientes como pieza de rompecabezas que no cabe. Yo creo que voy acá, yo creo que voy acá. Ponte a orar. En serio, pregúntale a Dios, ¿cuál es el don que me dices? Porque esa es mi escoba, ese es mi machete, ese es mi sartén, esa es mi herramienta con la cual Dios quiere que le sirvas. Y tienes un espacio en el engranaje de la iglesia. Sirve a Dios. Desafío. Nuestra razón de vivir es predicar el Evangelio. Nuestra razón de vivir es predicar el Evangelio. No sé qué cuentas vamos a entregar, porque Dios ha puesto a mucha gente a nuestro lado. No sé qué cuentas usted va a entregar, no sé qué cuentas yo voy a entregar. Pero hay gente que ya se murió y que usted y yo pudimos haberle predicado, y algunos de ellos se pudieron haber salvado y están en la condenación eterna. ¿Qué cuentas va usted a entregar? ¿Qué cuentas voy a entregar? No lo sé. Mire, cuando usted predica el Evangelio, como Pilato, se lava las manos, porque la responsabilidad ya queda en aquella persona que escuchó el Evangelio. Nuestra razón de vida es predicar, no estar viendo si se acepta o no. Es predicar. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo en la persona. ¿Cuál es su propósito de vida? Entonces, 3 propósitos de vida le presento hoy. Sirva a Dios, glorifique a Dios y predique a Dios. Después de haber escuchado esta palabra, amado hermano, tenemos razón de vida. Enfóquese en esas 3 cosas. ¿Por qué le pido que se enfoque? Una persona que a nada le tira, a nada le pega. Enfóquese. Aún para orar me tengo que enfocar. La oración del justo, que dice, puede mucho. Pero el concepto es la de un francotirador. El francotirador no le puede pegar al blanco si primero no se enfoca, agarra la mira telescópica y empieza a graduar distancia, viento, luz. Y cuando su mira telescópica está graduada, ahora sí cabe el dicho, que donde pone el ojo, pone la bala. Pero a eso se le llama enfocarse. Usted enfóquese. ¿En qué? En servir a Dios, en glorificar a Dios y en predicar el Evangelio. Eso nos toca realizar. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado y ha sido puesto en la iglesia con un propósito. Cumpla ese propósito. No se lo he dicho, se lo dio el Señor. Y cuando cumples ese propósito, tu vida cobra sentido. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene sentido. Amén, hermanos. Padre, gracias porque nos permites reflexionar. Tu palabra es dura. Y tu palabra dice que irá
llorando, el que lleva la preciosa simiente, pero regresará gozoso con los resultados. Permite que tu iglesia, Señor, asuma la razón de vida que le has otorgado a través de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos por ello. Ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén.